Bueno, metámonos de lleno en el mundo de la inteligencia artificial. Y no como algo de ciencia ficción, sino como esa tecnología que casi sin que nos demos cuenta ya está cambiando todo en nuestras vidas. En los próximos minutos vamos a desglosar cómo nos afecta, desde lo que hacemos en casa hasta la economía global. Y la verdad, esta cita lo clava. La IA ya no es cosa del futuro. Es la tecnología que nos busca la ruta más rápida para llegar al trabajo, la que nos pone la banda sonora perfecta para el día y la que nos recomienda justo esa serie que necesitábamos para terminar la noche. Así que para empezar, vamos a ver justamente eso. ¿Cómo es que la IA se ha vuelto, omnipresente? Vamos a ver que su impacto va mucho, pero mucho más allá de los laboratorios y ya está metida de lleno en nuestro día a día, afectándonos a todos. Ok, ya tenemos la idea general, pero ¿dónde la vemos en la práctica? Bueno, ahora vamos a hacer zoom. Vamos a ver cómo esta herramienta tan potente se integra casi invisiblemente en los lugares más familiares, desde nuestra casa hasta nuestro propio bolsillo. A ver, pensemos en casa. Cada vez que le pedimos a Alexa que ponga una canción o ajustamos el termostato desde el celular, ahí estamos usando IA. Pero va mucho más allá, ¿eh? Tenemos sistemas de seguridad inteligentes con reconocimiento facial que saben distinguir entre alguien de la familia y un extraño. Adiós a las falsas alarmas. O hasta en la cocina, con apps que usan IA para decirnos qué preparar con lo que tenemos en el refri y así no desperdiciar comida. Y claro, cuando salimos de casa la IA nos sigue acompañando. Apps como Waze o Google Maps no solo nos muestran un mapa, no, procesan una cantidad brutal de datos de tráfico en tiempo real para encontrar el camino más rápido. De hecho, esos algoritmos que conectan a un pasajero con un conductor en un servicio de transporte son otro ejemplo perfecto de la IA optimizando nuestro mundo. Nuestro tiempo libre también está moldeado por la inteligencia artificial. Cuando Netflix sugiere la próxima serie que nos va a enganchar o Spotify arma una playlist que parece que nos lee la mente, bueno, esa es la IA analizando nuestros gustos. Y lo mismo pasa con las compras en línea, donde nos aparecen justo los productos que probablemente nos interesan, haciendo todo mucho más personal. Bien, ya vimos la IA en nuestra vida personal. Ahora vamos a alejarnos un poco para ver el panorama completo. Veremos cómo esta tecnología se está convirtiendo en un verdadero motor para la economía y la educación, transformando industrias enteras y la forma en que aprendemos. En el mundo laboral, la IA está cambiando las reglas del juego. Esas tareas repetitivas, como la captura de datos o gestionar correos, se están automatizando. Pero ojo, y esto es clave, no se trata solo de eliminar trabajos, sino de permitir que las personas nos concentremos en lo que los humanos hacemos mejor, pensar estratégicamente, ser creativos y colaborar. Y este cambio se ve en todas las áreas. Por ejemplo, en marketing. La IA permite crear campañas para audiencias súper específicas con una precisión increíble. En recursos humanos, ayuda a encontrar a los mejores candidatos entre miles de CVs. Y en la cadena de suministro, optimiza todo, desde el inventario hasta la logística, haciendo las operaciones mucho más eficientes. Ahora pasemos a la educación, donde la IA promete una verdadera revolución. Tiene el potencial de personalizar el aprendizaje a una escala nunca antes vista. Imagínense sistemas de tutoría que se adaptan al ritmo de cada estudiante, evaluaciones que dan retroalimentación al instante, o incluso sistemas que alertan a los maestros si un estudiante corre riesgo de abandonar sus estudios. Pero a ver, como toda herramienta poderosa, la IA tiene dos caras, y es imposible ignorar los debates que genera. Así que ahora demos un paso atrás para analizar la visión más amplia, donde surgen las preguntas éticas y los riesgos importantes que ya están sobre la mesa. El primer gran dilema es el económico. Por un lado, la automatización con IA aumenta la productividad y reduce costos, lo que suena genial para las empresas. Pero por el otro lado, existe la preocupación real sobre la pérdida de empleos en ciertos sectores, lo que podría aumentar la desigualdad económica si no se maneja bien. El segundo gran dilema gira en torno a los datos. Nos encanta la personalización que nos da la IA, pero el precio de esa comodidad es nuestra información. Y aquí surgen dos riesgos enormes. Por un lado, la privacidad de nuestros datos, y por otro, un problema más sutil pero quizá más peligroso, el sesgo algorítmico. ¿Y qué es eso del sesgo algorítmico?
En pocas palabras, si entrenamos a una IA con datos que reflejan nuestros propios prejuicios, la IA no solo los va a aprender, sino que podría amplificarlos. Esto es increíblemente delicado en áreas como la contratación o la aprobación de créditos, donde un algoritmo sesgado puede llevar a decisiones discriminatorias. Con todo esto en mente, ¿qué nos espera? Para concluir, vamos a ver las implicaciones globales y las decisiones que tenemos que tomar para darle forma al futuro de la inteligencia artificial. Es crucial entender que el impacto de la IA no será el mismo para todos. Como muestra este gráfico del Banco Mundial, los países de ingresos altos son los más expuestos a la transformación del trabajo por la IA. ¿Por qué? Principalmente por su infraestructura digital y el tipo de empleos que predominan. Esto crea una brecha global que no podemos ignorar. Al final, todo se resume en esta pregunta fundamental. La inteligencia artificial no es una fuerza con un destino ya escrito. Es una de las herramientas más poderosas que hemos creado. La verdadera pregunta no es ¿qué hará la IA?, sino ¿qué vamos a decidir hacer nosotros con ella? Y la forma en que respondamos a esa pregunta definirá nuestro futuro.